Mi hija Astrid la va a leer. 4, 6 y 7. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén, gloria a Dios. Lo damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si venías a buscar una palabra, profeta, ahí tenés una palabra. Por nada estéis afanosos. Amén. Por nada. Porque va a ser conocida la petición de usted ante el Señor. Amén. Gloria a su nombre. Entonces cuando yo leía esto, yo decía, Señor, tremendo. ¿Por qué? Porque a veces esto de no conocer la palabra o de no entender, recién les comentaba a los hermanos que llegaron primero, yo le digo, nos ponen afanosos. Por no entender a veces la palabra. Por eso me tomo yo el tiempo para explicar la palabra. Así como yo la tomo, así quiero que la entienda la iglesia. ¿Para qué? Para que la palabra sea poderosa, para que nos vayamos todos con un entendimiento abierto. ¿Por qué? Porque yo he estado en iglesias donde, comentábamos el otro día, donde los predicadores se suben, hablan muy bonito, hermoso, y uno dice, qué sabiduría tenemos. Mira cómo el estudio que tiene, pero nos vamos vacíos, o sea, no entendemos la palabra. Entonces, yo encontraba un libro que hace como 3 meses que lo teníamos en mi casa y no lo había abierto y lo abrí. Antes de ayer y ayer. Y encuentro sobre la identidad. ¿Sí? ¿Cuánto tenemos de identidad? ¿Qué significa la identidad en Cristo o en el Evangelio? ¿No? Entonces me empecé a preocupar y a decir, Señor, yo muchas veces escuché sobre la identidad. Está bueno, o sea, porque uno sabe que se tiene que identificar con Cristo y no sé cuántas cosas podemos aplicar, pero realmente lo básico, quiero que para que sea poderoso, para que nosotros lo podamos intentar en nuestro día, en nuestro tiempo libre, en nuestro hacer de día a día, en la calle, contra lo que nos ataca, que es Satanás el diablo. Amén. Una persona me decía, no me gusta cuando hablan mucho de Satanás. Me decía, pero bajo los pies del Señor está en el nombre poderoso de Jesús. Amén, porque Él no tiene. Entonces, para que uno tenga el poder de la palabra, dice que la identidad es distinguirse de otras culturas y de otros niveles sociales. ¿Sí? Nosotros tenemos otra identidad. Solo la palabra de Dios nos puede dar conocimiento de quién somos. ¿Sí? De quién somos. Pero fíjense bien, escuchen bien, abran bien los oídos. Dice, solo la palabra de Dios nos puede dar conocimiento de quién somos cuando esta revelación viene a ser depositada en nuestros corazones. ¡Qué gloria de Dios! Porque sabemos de dónde somos, a dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Cuando nos deposita, por ejemplo, el profeta, lo que estaba hablando recién, él dice, lanzaron tal palabra, pero yo no le voy a hacer caso, yo la declaro inoperante. ¿Sí? Yo la declaro inoperante. Eso es estar parado y conocerse de qué está hecho uno, de quién es Cristo Jesús, quién es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, ¿por qué somos hijos de Dios? Y todos nos preguntamos, sí, ¿por qué somos hijos de Dios? Parece muy básico, pero escuche bien. Dice, por medio de la persona de Jesucristo, el cual murió por nosotros, para darnos vida en Él y hacernos partícipes y tener a Dios como Padre. En Juan 1, 2 y 13. Amén. ¿Lo buscamos?
Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Gloria a su nombre. Aleluya. Ese es el Padre que tiene usted, es Dios. Yo cuando muchas veces predicaban del pueblo de Dios, yo decía, claro, pero son ellos, son los judíos, son los que eligió Dios. Y todo esto, lo que está basado en la Biblia, muchas veces lo pensé, digo, es para ellos, está plasmado para ellos. Cuando empecé a entender por qué había muerto Jesucristo y que había muerto por los gentiles, por nosotros, porque nosotros no teníamos herencia, nosotros estábamos destituidos de la vista de Dios. Nosotros no nos miraba Jesucristo porque nuestro Señor Padre Celestial, porque nosotros éramos inmundos. Pero dice que sacó una rama de olivo, del olivo silvestre, y lo injertó en el olivo original, ¿sí? Que es Israel. La rama que sacó somos nosotros. Nosotros éramos olivos silvestres. ¿Qué le significaba eso? Estábamos a la deriva de la lluvia, de las piedras, de los azotes de los temporales, de los acechos de los animales, y nos injertó en el olivo original. O sea, que por nuestras venas corre sangre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia que tenemos, porque dice que lo sacó de aquel lado de donde estábamos y nos puso en el olivo original para la gloria de Dios. Entonces, todo hombre y mujer que cree en su corazón para justicia en Jesucristo como su Salvador y confiesa con su boca, viene a nacer de nuevo, ya que su espíritu vuelve a conectarse con el Creador. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Señor, ¿usted cree que las oraciones que hoy tiene no las va a escuchar el Señor? ¿Usted cree que el pedido que le ha hecho al Señor, al Padre Celestial, no lo ha escuchado el Señor? Si un hijo de nosotros nos pide algo a voz en cuello y nos grita y nos pide por favor, nosotros no lo hacemos. O si un hijo está enfermo, no tratamos de agarrarlo, orar por él, clamar por él, llevarlo al médico inmediato. El Señor es exactamente igual. Porque hoy más que nunca, tenemos que entender que somos hijos de Dios. Y que esa sangre preciosa y lo que hemos declarado, esa sangre preciosa está sobre nosotros. Y lo que declaramos, eso se va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Solamente hubo que se pusieran de acuerdo 4 vidas en una iglesia para hacer un semejante evento. Y el Señor lo hizo. Es un pedido. Hoy, ¿por qué el Señor no va a escuchar tu pedido? ¿Por qué el Señor no va a escuchar tu pedido? Solamente es que la duda y el afán es que nos saca de la voluntad de Dios. Porque ese afán que nosotros le ponemos a aquellos que todavía no hemos recibido, ese afán, nos enfocamos solamente en ese problema y el Señor está haciendo muchas obras. Y está haciendo muchas obras. Y por tener el afán puesto ahí, es que no entendemos la palabra ni miramos al Señor. Amén. Es más grande el problema que nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios 1:5. Ahora lo voy a hacer trabajar. Efesios 1:5. ¿Lo tenés? Léelo, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios.
Primera de Juan 3:1. Amén. ¿Lo tienen? Primera de Juan 3:1. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos conoce. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gloria a su nombre. Como hijos de Dios. Yo hablaba con un compañero de trabajo y yo le digo, me dice, esta palabra que vos tomaste, dásela a él. Y se la di a él, la palabra de la fama. Después me dice a él también. Cuando pasa le digo, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿En qué Dios crees? ¿Crees en Elohim? Claro, le cambié de nombre a Dios. ¿Vos crees? Y no sé de qué me estás hablando. Entonces le explico cómo se llama el Señor, el Padre Celestial, y cuántos nombres tiene. Entonces le digo, ¿sabes lo que te hace falta? Es conocer a Dios. Ahora, pregunto, ¿hasta dónde nosotros conocemos a nuestro Padre Celestial? ¿No? ¿Hasta dónde conocemos su corazón, sus anhelos? ¿Sí? ¿Hasta dónde como Padre Celestial, como Dios Todopoderoso, lo conocemos? ¿Sí? Como Padre. Porque yo a mi Padre lo conocí, a mi Padre terrenal, ¿sí? Pero al Dios Todopoderoso, ¿qué conozco? Conozco las grandes obras que las ha hecho, yo las he mirado, ¿sí? Digo, qué glorioso cuando voy a las montañas, qué glorioso cuando voy al mar, la creación que hiciste, Señor. Pero todavía, ¿qué falta que haga en mí para que yo vea su mano y lo conozca? Para que yo diga, oh Señor, qué grande eres. Oh Señor, ¿cómo se plantea la duda hoy, no? ¿Hasta dónde conocemos ese Dios tan poderoso? ¿Sí? Si yo digo que hay muchas cosas que hubiésemos cambiado hasta el día de hoy si nosotros conociéramos a ese Dios tan poderoso, ¿sí? Carácter, rencor, raíces de amargura, ¿sí? Cosas que nos hacen retroceder, cosas que no nos hacen pensar, ¿sí? Cosas que nos hacen decir. Hablaba el profeta del desierto cuando predicó la última vez acá antes de irse y decía, ¿qué vas a decir en el desierto? Y es cierto, ¿no? ¿A quién no se le escapa un insulto? ¿A quién no dice, oh, Dios, esa rabia y esas cosas? No, y tenemos un Padre Celestial que está en todo, que dice que tiene contado hasta el cabello de nosotros. Sé que no se le escapa ni eso, hasta cuando se nos cae el cabello. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde conocemos ese Dios todopoderoso? Yo hablaba de la palabra, la profundidad de la palabra, pero yo decía, no te afanes en la palabra, porque ese es otro afán. No te afanes en la palabra, afánate en el Señor Jesucristo, que nuevas obras va a hacer a través de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra, tiene un sentido y le da un sentido a nuestra vida. Pero cuando la volvemos a leer, le da otro sentido a nuestra vida y nos da otro entendimiento. ¿Sí? Por eso yo decía, busquemos la palabra. ¿Por qué? Porque toda persona que se ha liberado necesita tener palabra de Dios, necesita leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es liberación, ¿sí? Porque fue puesta por ellos, porque la palabra liberta. Dice que es como una daga de doble filo, dice que atraviesa hasta el tuétano y dice que discierne las intenciones del corazón, ¿sí? ¿Cuántas cosas hoy nos tenemos que plantear? ¿Cuánto te conozco yo, Padre Celestial, Padre Jehová Dios? ¿Cuántas cosas conozco de Dios? ¿Cuántas veces me he detenido a pensar y a decir cuántas cosas, Padre Celestial, en cuánto te conozco? O te conozco por obras nomás, o te conozco por las obras que has hecho, por las que yo quiero que hagas para mañana, o conozco tu poderío por ello nada más, o estoy con vos por conveniencia. Hay muchas palabras, hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar en este tiempo para saber cuál es el Dios Todopoderoso, para saber dónde estamos parados, para tener nuestra identidad como hijos de Dios. Si nosotros no tenemos una identidad como hijos de Dios, Satanás va a venir y nos va a sacudir, ¿sí? Sin ningún problema. Es lo que yo explicaba esta mañana. Nos va a sacudir, va a venir y te va a sacudir las veces que Él quiera, porque no tienes entendimiento, profundidad en la palabra. Cuando nosotros logramos tener
profundidad en la palabra, nosotros logramos entender quién somos y cómo estamos parados delante de Dios y cuáles son las intenciones del Dios Todopoderoso con nosotros. Hoy, en este tiempo, tenemos que plantearnos eso. ¿Por qué? Porque yo decía, muchas veces buscamos lo que antes se buscaba de rodillas. Buscamos en el teléfono y buscamos en el internet qué es lo que significa la palabra. Pero hoy no le pedimos al Señor, Señor, ¿qué quisiste decir con esa palabra? Señor, yo voy a ayunar por esa palabra. Señor, yo quiero que se cumpla esa palabra. Yo quiero entender esa palabra, Dios Todopoderoso. Yo quiero saber el contenido, el rompimiento que tiene. Y buscamos en internet qué significa. Y no es el rompimiento que quiere tener el Señor. Te puede dar, pero no es lo mismo que te dé el Espíritu Santo. Porque va a ser muy profundo y va a ser para el rompimiento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice que la palabra de autoridad tiene que estar en todos nosotros. En todo, en cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a tener autoridad si no la entendemos? Y si no entendemos quiénes somos, si no tenemos la identidad. En Mateos 9:6. Amén. Amén. Léala, Astrid, por favor. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa, le dijo al paralítico. Oh, Señor, tremendo. 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 También es la legalidad de regir o gobernar. En Mateo, no te vayas de Mateo, 28:18. Amén. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. En Marcos 13:34. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Gloria a Dios. En Génesis 1:28. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria a Dios. Cuando Dios le suelta esa bendición, le da para administrar toda la tierra. Es exactamente igual cuando nosotros recibimos a Jesucristo Amén. En nuestro corazón Gloria a como Dios. Señor y Salvador. Tenemos la palabra. Amén. Ahora, ¿quién la toma? Uno solo dijo, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es por ello que en este tiempo me tomo yo todo el tiempo para explicarle qué es lo que es tener la autoridad en Dios. ¿Por qué tenemos que tener la autoridad en Dios? Si Él la tuvo primero. Dice que Él cuando la tuvo, cuando la perdió a Adán, nuestro Señor Jesucristo la recuperó. ¿Sí? Y dice que toda esa potestad, todo aquello que recibió, le fue dado para administración a la iglesia. Amén. Pero no solamente a la iglesia de aquel tiempo, a vos, iglesia, a nosotros como iglesia. Tenemos la potestad, tenemos para hablar, para declarar. ¿Cuántas cosas hemos declarado en este tiempo? ¿Cuántas cosas hemos dicho, sí, Señor, aunque veamos todo al revés, todo al verso, aunque veamos la tormenta sobre nosotros, como decía el profeta? Él estaba tremendo porque
Él estaba con su problema con su mujer y tuvo que darle la palabra a otro. ¿Cuántas veces no nos ha pasado? ¿Cuántas veces no hemos estado y el Espíritu Santo te dice hablar? Tenés que hablarle de mí. Tenés que hablarle que yo existo, pero el problema que yo tengo, vos ocúpate de mis cosas, que yo me voy a ocupar de las tuyas, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, esa autoridad la tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Hay que declarar la palabra, que esté conforme a la voluntad de Cristo, y se va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. La palabra empezó, dice, por nada estéis afanosos, porque ese afán es el que nos saca del propósito de Dios. Hoy hemos entendido que nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que Jesucristo está con nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios está escuchando nuestros ruegos, que Dios inclina el oído hacia nosotros. Parece ser que en este tiempo, parece que esas cosas no están. Jonah, cuando fue a la municipalidad, dice que habían ¿cuántos boxes? 50 boxes. Y de uno salió una manito y les dijo, vengan. Así, el número que te tocó. En realidad le tocó a la mujer que se desocupó y llamó y tocó el número X que tenía. Ajá. Ese box. Entró ese boxe. ¿Y cómo era la mujer? ¿Viste? Es donde él iba a presentar los papeles del evento. ¿Y qué te dijo? Vas a nombrar el nombre de Cristo. Dice, claro, dice, en realidad van a promocionar el nombre del Señor. Claro. Anhelamos que todos conozcan a Jesucristo, el que nos dio, y al Padre, el único Dios verdadero. Entonces, Dios me dio una palabra para ella, empezó a ministrar su corazón por ciertos problemas que estaba viviendo y se quebrantó durante la presencia. Entonces dice a mí, le digo, pásame su nombre y su número de teléfono para estar en contacto y orar por usted. Entonces, orar casi fue. Entonces, por ella adelante, no sé, cuántas personas habían, pero la mujer se quebrantó, sintió presencia. Cuando yo le termino de más o menos parafrasear o explicar el contexto del proyecto, se quebrantó, sentía presencia, dice, acá hay poder. Y bueno, está mi hermana de testigo porque estaba ahí acompañándome. La verdad que como el espíritu se movió ahí, fue poderoso porque la idea es quitarle a Satanás todas las áreas que ha abarcado para que podamos alumbrar. Amén. Sí, Señor, aleluya. Haber perdido tanto terreno en la iglesia, haber perdido tanto terreno entre Satanás y el diablo, la iglesia, con el tremendo poder que tenemos en nuestra boca. ¿Sí? El predicar a Cristo es tan simple. Predicar a Cristo, predicarle a la persona, pero a veces nos creemos tan insuficientes porque la persona que está al lado tiene un coeficiente mental más alto, o porque está vestido de otra manera, o porque es agresivo, o porque insulta. ¿No? Estamos llamados para predicar la palabra de Dios. Lo que le ha pasado a él me ha pasado infinidad de veces. Hemos orado en la puerta de las clínicas, hemos orado en la puerta de los hospitales, hemos declarado la palabra de Dios, hemos hablado a los hermanos que a veces me veían en el supermercado porque tienen hasta vergüenza de encontrarse con otro hermano y se hacen los que no la ven y yo le digo, hola hermano, bendiciones, Dios te bendiga. Claro, sabe que se caen de a pedacitos. ¿No? Tremendo lo que son los cristianos, tremendo. Si me permite, sí. Quería comentarle también que el agradecimiento me olvidé. Hay un bebé que se ha hecho muy milagro en este tiempo que está internado en terapia intensiva, se llama Noah Núñez. Los padres están en contacto con nosotros a través de un compañero de trabajo, y prácticamente hay mucha gente que está con ellos, en el cual estamos orando, clamando, ayudando por la sanidad de ese bebé, porque es la segunda vez que Dios me pone una responsabilidad en su parte por alguien. En este caso fue el primero por mi hermana Verónica, que hizo un milagro en ellos a través de intercesión, y la segunda vez es por este bebé. Hay muchísima gente que está ahí, que no conoce nada del Señor y que está pudiendo ser ministrada, pidieron oración, estamos ministrando por teléfono, nos hemos ido a ver, así que nos cargamos oración, sabemos que el milagro está. Así que es un proceso, porque su pulmón ya tiene una neumonía muy fuerte, una infección muy fuerte, prácticamente el bebé estaba muerto.
declaramos vida, declaramos la palabra que habla en Romanos 4 cuando el apóstol Pablo habla de lo que pasó con Abraham a través de la promesa de Dios y que le dijo que esto era esperanza contra esperanza. Abraham era viejo, Sara era estéril y Dios le había dicho que iba a ser padre de multitudes. O sea, era imposible, como dijo Diego, como dijo Astrid, era imposible. Pero su fe no decayó y no se fijaron en el diagnóstico, sino que dijeron que si Dios lo dijo, lo iba a cumplir. Aún en medio de las circunstancias, en la situación que al bebé prácticamente no había esperanza, hay esperanza de parte de los que creen y declaran la palabra para soplar vida una vez más a través de su espíritu, de tu espíritu, sobre todo en el pulmón derecho, que es el más grande. Así que estamos orando específicamente por cada estructura del pulmón, por cada fibra, por cada área, para que Dios les salve. Sabemos que en esta semana vamos a tener respuestas favorables. Los padres estaban muertos con él, porque prácticamente una familia muerta que ya estaba velando a ver. Entonces Dios sopló vida, los padres son otros. Pudimos orar por ellos, pudimos clamar a Dios, estamos comprometiéndonos y sabemos que hay un pueblo ahí detrás que Dios lo puede entregar para que puedan ser ministrados, así como dijo con Lázaro, Padre, haz un milagro para que esta gente que no cree en ti crea. Eso es lo que anhelamos que suceda, que vean el milagro para que crean y que puedan seguir proclamando el nombre. Amén. Aleluya. Yo cuando escuchaba la historia de Gigi Ávila, dice que sale el predicador a predicar y le dice el Señor al predicador, dice, miles de personas van a recibir a Jesucristo por vos. Y dice que salió el predicador y se puso a la mitad de la cuadra, ¿no? Y empezó a predicar, y dice que una sola persona se acercó a escuchar la palabra. Y dice que esa sola persona, bueno, dice, ya está, ya terminó la prédica, y cuando lo mira dice, ¿querés recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y le hizo recibir. ¿Y quién era? Gigi Ávila. O sea, que el propósito era usar el canal de él para que miles de personas, a través de esa persona, hermano, no sabes a quién podés estar predicando. No sabes a quién podés estar orando, hermano. No sabes si estás levantando Gigi Ávila, si estás levantando un profeta, si estás levantando a Dios. Entienden el poder, la base, el poder de declarar la palabra de Dios, ¿sí? De decir soy hijo de Dios y actuar como hijo de Dios en este tiempo, que nadie te cierre. Cuando yo predicaba este domingo, el domingo que pasó, que nadie te cierre la boca, que nadie dice que no pondrás bozal al buey que trilla, que seamos ese buey que trilla, ¿sí? Que nadie nos cierre la boca. Hoy tenés identidad, hoy sabés lo que es tener identidad en Cristo, sos hijo de Dios. Esa es una identidad que tenemos nosotros. Tenemos la sangre de Cristo. Fuimos del olivo silvestre y pasamos a ser injertados en el olivo original. Corre aceite puro por nuestras venas, por nuestra cabeza, dice, como la barba de Aarón, dice que empieza por la cabeza y desciende por su barba. Así es la bendición cuando uno empieza a soltar la palabra, cuando uno declara la palabra y empieza a orar por las vidas y empieza a tomar compromiso con Dios, se activa la palabra, porque dice, Señor, yo quiero hacer grandes cosas, pero sentado, lamentablemente nada vamos a poder hacer. Señor, yo quiero ver tu mano, quiero conocerte, pero sentado nada podemos hacer. Esto, entienden bien, ¿no? El mensaje. Esto empezó porque se pusieron de acuerdo 4, 5, 6 con nosotros, de decir sí se va a hacer. Encima nos invitan, miren, es re loco, nos invitan a un evento de jóvenes en una iglesia de acá cerca, ¿sí? Y bueno, nos presentan a nosotros y dice, bueno, y era para los hijos de pastores. Entonces lo único que había ido era Astrid con nosotros. Así que sube Astrid, dice, ¿cómo es tu nombre? Le dice el pastor Astrid, le decimos, ¿cómo? No la sabía nombrar porque no es tan difícil, pero él no la podía nombrar. Y sube Astrid. Y él empieza a hablar, dice, en el parque Perfecto. Ajá. Dice, podríamos hacer, dice, algo ahí con todos ustedes, los jóvenes, acá, y levanta la mano Astrid. Pero ni siquiera nosotros teníamos la confirmación de lo que íbamos a hacer. Ella levantó la mano y dice, nosotros ya para el 10 de diciembre, ya era nuestro. Claro, ya era nuestro. Nosotros, dice, para el 10 de diciembre tenemos. Y ni siquiera habíamos empezado ni a presentar el proyecto. Pero lo soltó, lo declaró. Semejante evento. Y nosotros, el Diego hizo así.
Nosotros como la tortuga, si nos metimos, no queríamos meter. Dijimos, no puede ser. Declare la palabra, hermano. Como dijo el profeta, no sé qué pasa. No sé qué muro no sé qué problema que parece no moverse, pero declarar la palabra. Hoy sabés que tenés identidad, pero que no salgas de acá y te la sople el Satanás, el diablo, y te la saque. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando venimos a la presencia de Dios, nos vamos entendiendo de quiénes somos, y salimos a la puerta y Satanás, el diablo, hizo así y nos sacó. ¿Sí? Pongámoslo por obra, hermano. Lo que yo estoy diciendo, póngalo por obra. Ore, hermano, busque una palabra. La palabra dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracia. Tampoco, Señor, ¿hasta cuándo te lo voy a estar pidiendo? Con acción de gracia. Sí, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Oh, Señor, guardarán nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sí, hoy llévense esta palabra. Por nada estén afanosos, hermano. Por nada. Que las peticiones de ustedes sean conocidas ante el Señor, que el Señor los escucha, porque son hijos de Dios. Sí, que nadie les venga y les diga que ustedes no son hijos de Dios, que la iglesia evangélica está hecha solamente para sacar plata o sacar provecho de las cosas. Siempre dijimos en esta iglesia, acá es muy transparente todo, así que no hay nada que esconder. La iglesia esta se muestra así como es, ¿sí? Y queremos cambiar una estructura de iglesia que venía. Por eso yo me tomo el tiempo. Así parece que sea básico lo que estoy predicando, pero yo sé que muchos hoy se van con el entendimiento quién es y qué es lo que es tener identidad en Cristo. Porque muchos decían los pastores, tienes la identidad de Cristo, el ADN de Cristo. Sí, gloria a Dios, saltabas y todo, pero hoy fue explicado, hoy fue bien explayado, que es nuestro Señor Jesucristo, murió por nuestros pecados, y por gracia de Él somos hijos del Altísimo, de Jehová Dios, el Todopoderoso. Gracias a nuestro Señor Jesucristo alcanzamos gracia ante los ojos de nuestro Señor, y Él tuvo que sacrificar a su único hijo, a su hijo. Ahora yo me pregunto, ¿quién de nosotros está para sacrificar un hijo por toda la humanidad? ¿No? Yo creo que ninguno de nosotros está apto para eso, ¿no? Sí, por eso yo digo, conocer al Padre, conocer el corazón del Padre Celestial, ¿sí? En este tiempo, llevarte esta palabra, Filipenses 4, si venías a buscar una palabra, esta es la palabra, Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, que sean conocidas tus peticiones también, porque Él te está escuchando. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí llegó la predicación.